tal, queridos amigos? Una alegría poder encontrarnos nuevamente en este cuarto video que estamos analizando la profecía de Daniel 7. Antes de iniciar vamos a orar. Querido Dios, danos sabiduría para poder estudiar tu palabra, Señor. Vamos a tocar hoy el tema de la identidad del cuerno pequeño, que es el anticristo. Y pedimos, Señor, tu sabiduría, tu inteligencia, para que tú nos hables por medio de tu palabra. Y te pido que tú des también sabiduría a los jóvenes, a las señoritas que están allí estudiando en sus casas, por medio de este medio que es la computadora, el internet. Te pido que tú los bendigas a ellos y que tú bendigas, Señor, y les ilumines la mente para poder entender. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos. Como ustedes pueden ver, hoy día vamos a tocar el tema de la identidad del cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño que se opone y se levanta contra Dios? En líneas generales, oponerse y levantarse contra Dios es una rebelión a mano alzada. Y los judíos consideraban que la rebelión a mano alzada, una rebelión a cara abierta, cara descubierta, una rebelión sin desfachatez, era un pecado imperdonable que solo se podía pagar con la muerte de la persona. Es decir, el pecado que está cometiendo este cuerno pequeño es un pecado realmente rebelde, un sacrilegio terrible, terrible. Las imágenes que vamos a presenciar nos van a ayudar para ver quién es el cuerno pequeño. Yo he podido extraer 10 características del texto de Daniel 7, 10 características del cuerno pequeño y cómo esas 10 características se cumplen en la historia para poder identificar quién es el cuerno pequeño. Algunos estudiosos mencionan que el cuerno pequeño es un personaje que se llamó Antíoco Epífanes, especialmente los que creen en el método de interpretación preterista, que ustedes recordarán. Ellos no creen en la profecía ex evento, es decir, en que un profeta pueda predecir el futuro. Entonces ellos creen que Daniel vivió en el siglo II y que él vio y vio que allí había un hombre que se llamó Antíoco Epífanes que entró al santuario, hizo una pequeña persecución. Pero las imágenes de Antíoco Epífanes, un rey minúsculo, un gobernador pequeñísimo, no se comparan con las descripciones que presenta el texto bíblico del cuerno pequeño y también con el tiempo donde se enmarca esto. Recordando la clase pasada, nosotros revisamos 4 grandes bestias y después de la cuarta bestia habían los 10 cuernos, el cuerno pequeño, el juicio y la segunda venida de Cristo. Y si ustedes pueden ver aquí, el paralelo es muy claro entre estos 4 reinos con la estatua de Nabucodonosor. El sueño de Nabucodonosor y la estatua que él soñó. Encaja todo perfectamente con los tiempos. El propósito del sueño de Nabucodonosor nos lleva al fin del mundo cuando Dios establezca su reino, el cual golpeará los pies de la estatua y todos los reinos serán derrumbados. Lo mismo aquí, solamente que aquí hay mayores imágenes en Daniel 7 con respecto especialmente al cuerno pequeño que hoy día vamos a estudiar. Mientras esté el cuerno pequeño, se levantará un juicio en el cielo. Este juicio tendrá el propósito de confirmar quiénes serán salvos en la segunda venida de Cristo. Más detalles de este juicio lo vamos a revisar después, pero vamos a iniciar. La pregunta es, ¿quién es el cuerno pequeño? Vamos a avanzar con las características. En Daniel 7:7 se menciona: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. De acuerdo a este texto, el cuerno pequeño surge después de la división en 10 cuernos. La última parte menciona que y tenía 10 cuernos. Es decir, que
como revisamos la clase pasada, los 10 cuernos representan la caída de Roma en el año 476, lo cual indica que el cuerno pequeño tiene que surgir después del año 476, es lo lógico. Por lo tanto, la primera característica desbarata la interpretación preterista de asumir que es Antíoco Epífanes. La segunda característica está en el versículo 8, que es muy claro. ¿Dónde surge el cuerno pequeño? Surge de la cuarta bestia, es decir, es la continuación de esta bestia. Si la bestia es Roma, entonces este cuerno pequeño tiene que ser la continuación de Roma. Entonces, tenemos dos características. La primera es, debe de surgir después del año 476, y la segunda, que debe de ser la continuación de Roma. Yo te pregunto, ¿hay hoy día alguna institución que haya existido en el tiempo de Roma y que hasta ahora sigue existiendo, y para remate que tenga su nombre Roma o romana? Ya lo veremos. Característica número 3, lugar de surgimiento. El lugar de surgimiento se menciona entre los 10 cuernos, porque dice, de entre los 10 cuernos se levantará un cuerno pequeño. Esto indica que el lugar donde se levantaron los 10 cuernos, allí se levantará también el cuerno pequeño. Y aquí estamos viendo el mapa donde se levantaron los 10 cuernos, que son los 10 reinos, como lo vimos el día de ayer. Esto implica que en uno de estos países, hoy día no son países, se levantará el cuerno pequeño. Tenemos el lugar, tenemos una fecha aproximada, 476 después de Cristo. Tenemos el apellido de este poder. Hoy día debe de tener ese apellido, romano o romana. Cuarta característica, arrancó 3 cuernos. Versículo 8 y versículo 24, solo voy a leer la parte del 8 que dice esto, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es decir, cuando este poder surge, arrasa 3 reinos. Y la historia confirma que, y aquí ya tenemos quién es este poder, la historia confirma que cuando surgió un poder después del año 476, en ese tiempo, desbarató, arrasó 3 reinos que profesaban la fe arriana. ¿Quiénes son estos 3 reinos? Ustedes ven acá, son los visigodos, son los vándalos, y ahí estoy poniendo las fechas en que ellos fueron derrotados, y fueron también los ostrogodos. 538 fue derrocado el último. De allí, del 538, se considera la fecha exacta del inicio del poder y la hegemonía completa de este cuerno pequeño. ¿Quién derrotó a estos poderes? Fue el sistema papal, o lo que se conoce hoy día como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fíjense ustedes que tiene el apellido que decía la profecía, romana. Siguiente característica, quinta característica, tenía ojos como de hombre. Bueno, los ojos implican la sagacidad, inteligencia, sabiduría en sus artes, en sus acciones. Así trabajó el cuerno pequeño, fue muy astuto, muy sagaz. Sexta característica, que está en el versículo 8 también, y esta es una de las características más impresionantes, porque el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, salió un cuerno pequeño, y después al final dice, tenía una boca que hablaba con grande insolencia. Este es un cuerno insolente. El versículo 11 volverá a repetir esto. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno pequeño. Estas son blasfemias, insolencias. ¿Es una insolencia contra quién? Contra Dios. Lo vamos a revisar después un poquito más esto. Pero son insolencias que están pisoteando el nombre de Dios. El versículo 20 volverá a referirse lo mismo, que dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenías en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia. Y el versículo 25 menciona qué insolencias son esas. Hablará palabras contra el Altísimo. Fíjense, esto es clave. Habla contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero habló
palabras insolentes contra el Altísimo. Y esto fue una realidad. Son blasfemias que se cumplieron. ¿Qué blasfemias habló el sistema papal? No está encajando todo aquí el sistema papal. En la Edad Media, el sistema papal fue un poder que al secularizarse, porque fue un poder que nació prácticamente del secularismo, aceptó muchas nociones de la filosofía griega sobre la temporalidad de Dios, sobre la inmortalidad de las almas, y este es uno de los puntos claves, la inmortalidad de las almas, es decir, cree que las almas siguen viviendo y en base a eso puede hoy día santificar o canonizar a algunas personas que dice que se han comportado muy bien o han hecho un milagro, entonces las puede santificar a ellas. Otra de las cosas que hizo que aquí ustedes pueden leer es establecer las tradiciones en vez de la palabra de Dios. El sistema papal considera que su autoridad emana no solo de la Biblia, sino también de la tradición. Así que ellos son muy estudiosos de la tradición como norma de verdad. Asimismo, y esto lo estudiaremos un poquito más después, se atrevió a sustituir la función de Cristo en el santuario celestial, ya que como creen en la inmortalidad del alma, estos santos hombres que van al cielo, ojo que nosotros no creemos en eso, pero estos hombres que van al cielo se convierten en intercesores. Entonces uno ya no ora a Cristo, sino uno ora a estos santos. El capítulo 8 referirá nuevamente este asunto con más detalle. También el sacrificio de Cristo que se realiza en cada misa es un pisoteo de esto. Hay más verdades aquí que están siendo pisoteadas, por ejemplo, el bautismo de los infantes. La Biblia, solo para referir en ese ejemplo, la Biblia dice que el que cree y fuere bautizado será salvo. Es decir, antes de ser bautizado uno tiene que creer. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese. Es decir, antes de bautizarse una persona debe de arrepentirse. Mateo 28, 18 y 19 dice que, y ya sé discípulos y bautícenlo. Es decir, antes de ser bautizado uno tiene que ser discípulo. La pregunta es, ¿un bebé puede arrepentirse, puede creer, puede ser un discípulo? Es lógico que acá hay una inconsistencia que no encuadra bien con la doctrina católica del sistema papal. Otros ejemplos son la mareolatría, el intento de cambiar la ley de Dios, la justificación por las obras, la infalibilidad papal. Esto de intentar cambiar la ley de Dios es la séptima característica. En Daniel 7:25, como hemos leído, dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y es interesante que el único mandamiento que tiene que ver con el tiempo, el único mandamiento que está en la ley de Dios, que tiene que ver con el tiempo, ¿cuál es? Es el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el día sábado. El sistema papal estableció, y ellos están de acuerdo a eso, que ellos fueron los que cambiaron. Porque no está esto en la Biblia. Ellos cambiaron el día santo de adoración, que era el sábado, lo cambiaron al día domingo. Esto no es bíblico, ojo, el día domingo no se encuentra en la Biblia como un día de adoración, un día santo. Uno puede buscar en la Biblia a ver alguna referencia que diga que el día domingo es el día santo, que tú debes de santificarlo, no vas a encontrar ni un solo versículo al respecto. El sistema papal cambió esto. Desde sus inicios, el sistema papal empezó a santificar el día domingo. La octava característica es una de las características más atroces de este sistema, porque el versículo 21 de Daniel 7 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y el versículo 25 dice que a los santos del Altísimo quebrantará. En realidad, he leído yo un poco de la historia y al leer la historia uno se da cuenta que el poder, la institución que más sangre ha derramado, no es un país, no es una guerra, es el sistema papal. Por medio de sus persecuciones, derramó la sangre de millones y millones de personas. Muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, solo querían tener una Biblia para poder leer, querían profesar su fe libremente. Pero el sistema papal no aceptaba eso, ellos querían que se aceptara por la fuerza las creencias del sistema papal. Y como el poder le había sido concedido
El año 533, por el edicto de Justiniano, este edicto se tornó una realidad el año 538, cuando se destruyó a los ostrogodos. Allí empezó toda esta hegemonía y toda esta persecución. Aquí tengo yo algunas referencias de lo que hicieron ellos con respecto a las cruzadas, la Inquisición. Revisar la Inquisición es una de las cosas más tristes, inhumanas que uno puede ver, y uno se pone a pensar cómo cristianos pueden hacer esto. Matanzas, una de las más grandes matanzas fue la matanza de San Bartolomé. En una semana se mataron a 70.000 personas, 70.000 personas. Hubieron muchas más matanzas, lógicamente, pero esto nos hace ver que calza perfectamente el sistema papal con todas las características. Vamos con la característica número 9. La característica número 9 dice: la actividad del cuerno duraría largo tiempo, y se le da una fecha hasta donde iba a estar el cuerno pequeño, poco antes de la formación visible del reino de Dios sobre la tierra. Es decir, cuando el reino de Dios se establezca en la tierra, el cuerno pequeño va a existir. Hasta la segunda venida de Cristo va a existir el sistema papal. Así lo dice Daniel. Y Pablo concuerda con esto cuando leemos en 2 Tesalonicenses 2:8: y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La 10ª característica es el tiempo que se le da. Daniel 7:25 habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué se refiere? Cuando uno revisa aquí el texto bíblico, un tiempo, y compara con otros textos, un tiempo se refiere a un año, tiempo se refiere a 2 años y medio tiempo se refiere a medio año. Esto implica 3 años y medio. Esta misma cifra de 3 años y medio se vuelve a repetir en Daniel 12:7. Yo te invito a que tú lo abras en tu Biblia, Daniel 12:7. Habla allí de 3 años y medio. Daniel 12:7. Dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Está hablando del mismo periodo de tiempo. Este periodo de tiempo de 3 años y medio, o tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando uno ve cuántos meses hay en 3 años y medio, uno se da cuenta que hay 42 meses. Es interesante que este tiempo también se vuelve a repetir, 42 meses en Apocalipsis 11:2 y Apocalipsis 13:5. ¿Cuántos días hay en 42 meses? ¿Cuántos días hay en 3 años y medio? Que es el mismo periodo de tiempo. Sacando los datos allí, teniendo en cuenta que los judíos, su calendario un poco distinto al nuestro, son 360 días al año. En 3 años y medio nosotros tendríamos 1260 días. Este periodo de tiempo se vuelve a repetir en Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6. Es decir, nosotros tenemos un promedio de 7 textos bíblicos que nos hablan del mismo periodo, los 1260 días. ¿A qué se refieren los 1260 días? Aquí yo quiero que tú pongas un poquito de atención, querido amigo, porque la interpretación de los días tiene que ser acorde con la interpretación de la profecía en su totalidad. Si nosotros estamos interpretando Daniel, el libro de Daniel, los símbolos, animales que representan grandes imperios, un cuerno pequeño que representa un gran imperio, el tiempo pequeño también tiene que agrandarse. Este es el principio día por año, que también se refiere en Números 14:34, cuando los judíos, los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida y mandaron espías que recorrieran la tierra y fueron 40 días recorriendo la tierra, pero cuando retornaron estos 12 espías, trajeron unas recomendaciones terribles. Y estos espías dijeron: no podemos entrar, hay gigantes, no podemos entrar a la tierra prometida. Y Dios les dijo: bueno,
Esos 12 espías representan a todas las tribus. No van a entrar las 12 tribus a la tierra prometida. Van a vagar en el desierto 40 años. Así como ellos estuvieron 40 días allí, 40 años. Se agrandó el tiempo. Fíjense ustedes, 12 personas representan a las 12 tribus, 40 días, 40 años. Lo mismo sucede en Ezequiel 4:6 con respecto a la profecía. Hay una profecía que da Ezequiel 4:6. Y aquí lo mismo está sucediendo en Daniel capítulo 7. Animales, bestias, que representan grandes imperios. El tiempo también, que es pequeño, debe representar un más grande. Entonces se aplica el principio día por año, que serían 1260 años. Teniendo en cuenta que empezó el año el año 538, empezó el poderío del Cuerno Pequeño con el edicto de Justiniano, solo nos quedaría sumarle 1260. Sumando 1260 al año 538, llegamos al año 1798. ¿Qué sucedió el año 1798? Bueno, se le dio una herida terrible, una herida casi mortal al sistema papal, cuando el general Berthier, en plena Revolución Francesa, entró a Roma y apresa al Papa y le retira todos sus poderes, vende sus bienes, y este Papa entra a la prisión y al año siguiente muere el Papa Pío VI. El año 1798, 10 de febrero, la fecha exacta, el año exacto, se cumplió la profecía. Es decir, desde el año 538 hasta el año 1798 tenemos 1260 años. Esto es algo impresionante. Ha impresionado a muchos intérpretes de la Biblia y muestra claramente que la palabra de Dios es una palabra firme, es una palabra digna de confianza, pues su cumplimiento es muy claro. Bueno, el papado, aunque ya no tenía mayor poder, continuó todavía con una serie de papas, pero estaban ellos en una residencia que se llama el Castillo Gandolfo. Esta imagen que ustedes tienen aquí muestra el tiempo, desde el año 538, allí es después de Cristo, van a perdonar, hasta el año 1798, después de Cristo. Es exacto todo el tiempo. La profecía nos dirá después que vendrá el juicio. Como hemos visto el día de ayer en la clase, después de esta persecución, después de la hegemonía que tuvo el Cuerno Pequeño, vendrá el juicio. Este juicio lo vamos a estudiar cuando repasemos la profecía de Daniel 8, que es una de las más impresionantes profecías. El día de mañana y pasado mañana, en estas clases del diplomado, vamos a revisar las profecías de Daniel 8 y Daniel 9, que son también espectaculares. Hoy día hemos visto la profecía de Daniel 7 y especialmente la identidad del Cuerno Pequeño, y hemos visto que claramente todas las características que da el texto de Daniel 7 encajan perfectamente con el Cuerno Pequeño, con el sistema papal, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que surgió después del año 476 en el territorio donde estaban los 10 reinos. Surgió como un poder que se levantó sobre todos ellos, habló palabras contra el Altísimo, persiguió a los santos del Altísimo, cambió los tiempos y la ley en referencia al día sábado, y en su mano se le entregaron 1260 días que representan años, que simbolizan años, los cuales se cumplieron desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo, cuando se le quitó todo su poder. Querido estudiante de la Biblia, si tú no estás maravillado con esta profecía, capaz hay algo allí que debe de maravillarnos esta profecía. Esta profecía es digna de admiración. Su cumplimiento es un cumplimiento exacto que debe de sorprendernos del poder de Dios y de la veracidad de sus palabras. Por esto mismo, muchos intérpretes de la Biblia dicen que una de las pruebas de la veracidad de la palabra de Dios es el cumplimiento de las profecías. Daniel 7 muestra claramente esto. La profecía fue cumplida. La Biblia tiene la razón porque es la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla con más ahínco, tenemos que estudiarla con mayor perseverancia.
debemos de colocar un tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. Yo espero que tú puedas continuar tu estudio de las profecías, puedas seguir ahondando tu estudio de las profecías. Que Dios te bendiga. Nos encontraremos en la siguiente clase.